Uno, dos y tres. Muy bien, pues estamos de nuevo acá en estos conversatorios. Hoy que es un día típico, es domingo, pero ya los domingos se volvieron como lunes, martes, miércoles, a veces la semana pierde sentido con estos días que nos está pasando. Tenemos hoy el placer de tener a unas grandes personas que en el transcurso de la vida he tenido la posibilidad de conocer. En la parte profesional a veces uno tiene ciertos momentos en los cuales tiene el contacto con algunas personas que le van enseñando algo a uno, y estamos hoy con dos empresarios que conozco ya alrededor de hace casi, no sé, 10 años, 8 años, y que pues con quienes he tenido oportunidad de discutir en almuerzos, en desayunos o en reuniones, algunos aspectos que tienen que ver con la empresa, en materia también de cómo funciona en el mercado. Básicamente han sido, por decirlo así, algunos maestros míos en cuanto al manejo de una empresa. Como ustedes saben, hoy en día en el mundo pues ocurre una situación particular, y esa situación particular es que las empresas que participan dentro del mercado sufren una externalidad que es el virus y que es la pandemia. Esta pandemia y este virus ha hecho de alguna manera que las empresas que participan dentro del mercado en su estado financiero, llámese balance o PIG, han tenido unos movimientos inesperados y que no conocían o que no sabían que iban a ocurrir. Dentro de la materia del derecho, para poner algo de derecho, siempre se hablaba del tema de fuerza mayor o el acto de Dios. Y ese acto de Dios, dicen los códigos escritos del sistema romano-germánico, mencionan que es una causal excluyente de responsabilidad, y que de pronto pues alguien por esa externalidad no es que hubiese incumplido, sino que hubiese no cumplido. Y el español es magnífico, porque da la diferencia entre no cumplí a incumplí. Incumplí lógicamente es por mi voluntad, y no cumplí es por una externalidad que impidió que yo cumpliera, pero no fue mi voluntad, que es el acto de Dios o la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, toda esa combinación de empresa, estados financieros, balance, PIG, más fuerza mayor, más un derecho, genera una situación compleja que hace muchas veces que el Estado tenga que venir a rescatar a algunas empresas en la medida que tiene que dar un dinero para que efectivamente esta empresa nuevamente vuelva a surgir en el mercado, porque pues si no, no tiene ese componente de poder estar dentro del mercado. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy estamos combinando un mercado con derecho, pero también con un punto, y es el Estado cómo juega dentro de ese mercado, dentro de una situación como la actual. Hoy tengo dos invitados, un invitado desde España que nos acompaña, por eso estamos trabajando hoy, domingo, 10 de la mañana. Este invitado, pues, es José Hernández. José Hernández es un empresario, ha sido también asesor de muchas empresas, presidente de varias compañías en Colombia, y dentro de ese contexto pues conoce perfectamente el mercado latino, y también pues hoy está radicado en España y conoce también perfectamente su mercado. Entonces pues también un agradecimiento profundo a José, porque es alguien que nos va a dar luces de cómo piensa un empresario. Por otra parte, tengo también a otro empresario, un empresario colombiano, un empresario de Medellín. Aprovecho para decir que extraño profundamente a Medellín. Medellín es mi casa por adopción, y extraño profundamente estos días el verde de su montaña y todo lo que representa Medellín para mí. Juan Soto es también un empresario colombiano que desde su comienzo hizo de una marca en Colombia pues muy fuerte. Y Juan representa o tiene la distribución directa de una marca en Colombia, es el distribuidor oficial, y ha tenido que tener muchas adversidades, porque pues ustedes saben que nuestros países están expuestos mucho al contrabando, pero Juan ha hecho de esa marca una marca muy importante en Colombia.
y repito, es su distribuidor oficial y nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Él tiene presencia en toda Colombia, en sus centros comerciales con esa marca. Entonces, pues a los dos, muy amables por estar acá. Vamos a ir al grano porque hoy es domingo y tenemos una hora para esto. A todos los que nos oyen, que en algún momento también están viendo estos conversatorios, pues el tema de hoy es ayudas estatales y el Estado, cuando ayuda positivamente y cuando ayuda negativamente, porque eso se trata de evidenciar hoy. Todo bajo el tema antimonopolio, de lo que desde hoy creo que es mejor llamarlo el limpio mercado, más que el libre mercado, el limpio mercado, el limpio mercado, y vamos a dar un giro al nombre de todos los conversatorios que los hemos denominado antimonopolio, pero en adelante vamos a hablar de conversatorios de limpio mercado. Laura, tú me puedes poner el caso en pantalla, lo leemos para que los dos invitados estén nuevamente frescos con el caso y asimismo las personas que nos están viendo y acompañando. Tema de clase, ¿qué pide y necesita un empresario como ayuda estatal? Antes de comenzar a leer el caso, la ayuda estatal, ¿qué es? La ayuda estatal es cuando el Estado viene a salvar unas empresas, les da un beneficio regulatorio, sea porque la ley lo beneficia tributariamente y le da una exención tributaria, o bien sea porque le da un dinero para que el Estado, para que la empresa pueda salir de esa crisis en la cual está. Sin embargo, a veces el Estado, producto, a veces pues, puede a veces hablar de un amiguismo. En México lo llaman el capitalismo de cuates, es cuando el Estado ayuda a sus cuates. Acá lo llamaremos más una ayuda estatal, es un poco más técnico llamarlo así, pero es efectivamente cuando el Estado, con los rubros del presupuesto, de alguna manera le da un dinero a alguna persona, pero ese dinero pudo haber sido más eficientemente entregado a una empresa y eso se vuelve un asunto anticompetitivo porque el Estado crea una imperfección, crea una situación que genera una crisis desde el punto de vista de competencia respecto de terceras personas. Vamos con el caso. Pedro es un empresario que se encuentra muy preocupado con la situación actual de su empresa como consecuencia del coronavirus. Ya han pasado 2 meses y el dinero para la nómina de sus 500 empleados no alcanza. Los pagos de impuestos se avecinan. Sus ventas son casi nulas, pues el consumidor al parecer cambió la mentalidad o no tiene dinero para comprar. Al parecer, Pedro está encerrado en una realidad que no tiene salida. Diego se pregunta, ¿el Estado lo puede ayudar o un banco? Si el Estado le presta dinero, ello es destinado para pagar a los empleados y o para pagar los impuestos y o para reiniciar la actividad. ¿Cómo incentivar que los consumidores de nuevo compren algo diferente a alimentación o salud? ¿Cómo puede garantizar el dinero que preste el Estado? ¿El Estado le debe prestar dinero a un sector y a otro no? Es decir, priorizar actividades. Como ven, es un caso sencillo, pero es un caso que nos lleva a múltiples preguntas y nos lleva a nosotros como interesados en este tema a ver qué es lo que piensa un empresario. Y a nosotros como oyentes de estas dos personas, si suene duro a pensar, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo para lo que nos están diciendo los empresarios, porque esto es un asunto del empresario y el que ahorita está en crisis es el empresario, independientemente que el consumidor tiene una consecuencia, pero en este momento el que está en crisis es el empresario. Hoy tenemos dos empresarios. Te abro el micrófono a ti, José, en primera instancia para decirte que espero que Madrid esté pasando hoy mejor lo que está ocurriendo. Y José, pues adelante, puedes abrir ya el micrófono, Laura también, para que José nos pueda hablar. Y José, la pregunta sería entonces, respecto de todo lo que hemos mencionado, ¿qué opinas tú de esta situación y del caso que estamos poniendo y particularmente la empresa, por qué está pasando en este instante y cuál es tu petición frente a un Estado si es que necesitas alguna ayuda o si no la necesitas? José, hay que abrir el micrófono porque creo que lo tienes cerrado. No, creo que lo tengo abierto, se me está oyendo. Te oímos. Dale. Adelante, Bueno, José, con las buenas tardes. lo primero de todo, muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme, por pensar que puedo aportar
alguna luz en este momento con respecto al COVID y saludar a Juan, que ya nos hemos conocido, y saludar a Juan porque estoy seguro que va a ser un debate muy interesante para todos nosotros, porque no todas las realidades son iguales a pesar de la globalización, porque depende mucho de la estructura empresarial de los países y las estructuras financieras que hay en cada uno de nuestros países. Yo, antes de entrar en el tema, si me permites, voy a intentar un poco contextualizar el momento que estamos viviendo, que es un momento que, aunque queramos analizarlo históricamente, yo creo que es absolutamente nuevo y tiene unas características que nos van a hacer pensar cuáles pueden ser las soluciones. Para contextualizar, yo lo separaría en tres cosas. Primero, cuál es la característica, cómo nos va a afectar y estamos siendo afectados, y qué cosas, para darle las soluciones adecuadas, debemos de tener en cuenta. Porque en función de la situación, de dónde estamos, tenemos que saber dónde queremos ir y cómo tenemos que hacer ese movimiento. Que evidentemente es muy importante lo que tú dices, que es el tema de la liquidez. Pero hay otros temas que son transversales y que son importantes a tenerlo en cuenta. Primero de todo, yo creo que la característica de esta crisis, y hemos tenido varias, es que ha sido una crisis espontánea, ha venido. Es una crisis que nos ha afectado globalmente, y cuando digo globalmente es a todo el globo. En la crisis del 2018 no fue tan importante el mundo como está siendo en este momento. Esto hace que esta crisis sea una crisis absolutamente interrelacionada entre todos los países. Es una crisis descomunal, o sea, las consecuencias están siendo terribles con la cantidad de muertos y con la cantidad de guardas que tenemos que tener, que nos ha parado la economía. Ha sido una crisis imprevisible, tiene una imprevisibilidad absolutamente singular, es decir, no ha habido plan de contingencia conocido hasta la fecha, en un mundo y en un entorno como el que nos movemos, como para dar solución a este problema. Por lo tanto, las soluciones se van a tener que ir encontrando a medida que vamos evolucionando. Y la velocidad de esta crisis en cuanto a propagación, en cuanto a las decisiones y en cuanto a los cambios que nos van a llevar a cometer, es enorme. Y además de eso hay otro punto que no hay que olvidar. Esta crisis es muy cercana a otras crisis que hemos tenido, donde todavía en muchos sitios nos estábamos estabilizando, todavía no habíamos salido. Teníamos una U donde estábamos en la parte de la U baja y empezábamos a salir levemente hacia arriba. Y eso estoy hablando de la crisis del 2008, en septiembre del 2008, de Lehman Brothers, y un tema y una crisis que estamos olvidando en este punto, pero es muy importante en una crisis global como esta, y son las crisis migratorias producidas por las guerras, producidas evidentemente por esas desigualdades entre países, y esto es un aporte mío muy personal, pero sí que está muy relacionada a cómo vamos a salir de esta crisis y cómo vamos a evolucionar, que son las crisis de valores que en este momento tenemos. Tenemos una crisis donde todo vale. Hablamos de los monopolios, los antimonopolios, de las reglas de mercado, y muchas veces nos basamos en que todo vale por la economía. Luego, que cualquier cosa y cualquier fin justifica los medios. Y luego estamos en unos entornos muy individualistas. Y el modo de salir de esta crisis, evidentemente, hay que apoyarse en valores estables, porque es una crisis que vamos a tener en cuenta dos puntos, el corto y el largo. ¿Cómo nos va a afectar a esto? Pues evidentemente nos va a afectar a los países en función de su cultura, dónde vamos a poner el foco en los valores, cómo cada país tenga sus políticos y sus políticas. Son países muy de libre mercado, absolutamente neoliberales, o son países donde todo lo quieren gestionar y todo lo quieren controlar, ¿vale? Aunque se hable de entornos globalizados, cada uno tiene unas
unas estructuras diferentes, políticas, económicas, laborales, y esto va a influir en cómo vamos a dar solución. Pero lo que sí creo que debemos de hacer todos es tener la máxima interrelación, por ser una crisis interrelacionada y ser una crisis global, entre todas las políticas y entre todos los países a través de los organismos económicos. Y luego, evidentemente, hay otro punto que hay que tener en cuenta, y es cómo está el Producto Interior Bruto compuesto en cada uno de los países. Por poner el caso de España, España el 71% es el sector servicios. Eso quiere decir que estamos hablando donde va a estar muy castigado por esta crisis. Turismo, transporte, logística, comercio, etcétera, etcétera. Luego, si un país tiene más industria que otro, como puede ser en los países alemanes, pues evidentemente van a salir mejor. Si un país ha sido un país donde ha creado un superávit y su déficit no es muy alto, va a salir y va a necesitar más o menos liquidez, porque todo eso está relacionado con la liquidez y los flujos de caja que hayan tenido las empresas. Y luego no hay que olvidar una parte que nos va a afectar mucho, y es en lo social. Un país, por ejemplo, donde yo conozco las dos realidades, España, Colombia y los países latinoamericanos, que es por donde me he movido, y allí el empleo informal, hay países donde es muy grande, y ese 50% o más del 50% de empleo informal no va a hacer que fluya mucho todas las ayudas del Estado, bien sea a través del Estado directamente o a través del Estado dando recursos a las entidades financieras, porque eso socialmente puede crear un entorno muy complejo, muy complejo, ya que es un entorno que de algún modo el gobierno tiene que regular. Con todo esto, ¿qué es lo que necesitan las empresas? Pues las empresas, evidentemente, y yo creo que no solo hay que pensar en el corto, necesitan tres cosas. En este momento las empresas necesitan liquidez. Evidentemente no todas las empresas necesitan liquidez, pero vamos a pensar en la gran mayoría de las empresas. Yo, por ejemplo, de algún modo siempre he gestionado mirando la caja y siempre he tenido un equilibrio entre la parte financiera y los recursos propios que nosotros comprometíamos con la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que en este momento haya tenido que parar su actividad, evidentemente va a necesitar liquidez. ¿Cómo son la liquidez que se le pueden dar? No solo es el Estado. Hay un entorno empresarial que puede ser ayudado, por ejemplo, por financiación espontánea. ¿Qué es lo que llamo yo financiación espontánea? La financiación espontánea son los proveedores. Hay proveedores fuertes que podemos tener todos que en un momento dado nos pueden o aplazar los pagos o dar carencia a esos pagos al corto que nosotros tenemos que hacer. Esa es una parte que todos tenemos que pensar. Y luego hay dos formas también de inyectar liquidez. Una es, evidentemente, la que tú te estás refiriendo al Estado, y otra también a los bancos. Eso va a depender mucho de las estructuras gubernamentales y las estructuras bancarias de cada uno de los países. Por ejemplo, en Colombia hay bancos locales que son muy fuertes. Son incluso a veces más fuertes que el propio Estado. Yo estoy seguro que en países como Colombia, los bancos locales que manejan muy bien sus economías van a poder inyectar confianza y van a poder inyectar dinero en el sistema. Y luego ya nos queda la parte que tú decías, que era el Estado, ¿vale? Entonces, el Estado, ¿cómo puede inyectar liquidez al sistema? Pues por varios mecanismos. Uno de ellos es diferir con bajos intereses los impuestos. Eso es una forma. Otra forma es aplazar esos impuestos, ¿vale? Y otra forma, evidentemente, es directamente dar ayudas a todos los sectores. Yo creo que eso no es bueno.
Y eso no es bueno porque se puede llegar a tener una economía absolutamente controlada por el Estado. Y tampoco es bueno que el Estado sea el que reparte, porque los Estados generalmente no son eficientes. Y eso puede llegar a un intervencionismo y a un clientelismo. Es decir, en España el miedo que hay, evidentemente, con el gobierno que en este momento tenemos, que es un gobierno muy de izquierdas, muy intervencionista, el problema que hay es que en esta situación que se requiere flexibilidad, en un momento dado el gobierno lo que puede hacer sea intervenir en un futuro la economía. Y eso hay que evitarlo. Por eso lo que sí puede hacer el Estado es inyectar dinero a través de créditos baratos y una regulación y una legislación justa y correcta para dar ese dinero a los bancos, para que sean los bancos los que gestionen esa liquidez. A través de dos formas, o directamente préstamos, que los bancos luego sean la herramienta para distribuir esa liquidez, o avales. Es decir, ¿qué quiere decir un aval? Pues un aval, en este caso me estoy refiriendo a los avales económicos, no a los avales técnicos. El aval económico desde el punto de vista que el gobierno va a avalar en un 80% las garantías que las empresas necesitan para pedir esos créditos a los bancos. Y yo creo que eso en este momento es lo que deberían hacer para que las empresas tengamos liquidez. Luego, yo ya aquí me voy a dejar y luego añadiré otros temas en cuanto a las ventas, en cuanto a lo laboral y a la confianza que tenemos que tener en el mercado para que la economía se mueva. Muy bien, José, muy bien. Juan, José nos ha pintado un escenario actual, pienso que aplica para todo el mundo. Quisiera saber tu opinión y la razón de, y es, un empresario, ¿para qué necesariamente hoy requiere ese dinero que de pronto están pidiendo como ayuda, bien sea porque el Estado lo presta directamente o porque encuentra formas de financiación privada, pues que son los bancos? ¿Para qué crees tú o cuál es el pedido de un empresario y por qué lo necesita? Las razones para qué necesita ese dinero. Muy bien, entonces buenos días a todos los participantes. Gracias Mauricio, José, muchas gracias por tus comentarios fabulosos. Voy a empezar por una palabra o una frase más bien que me encanta y que lo pronunciaste Mauricio y se llama el limpio mercado. Me encanta esa palabra porque la obligación que tenemos nosotros como empresarios, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, donde hacemos una tarea, es pensar que las riquezas no deben de ser concentradas en el 1% de la población a nivel mundial, sino que las riquezas o el capitalismo tiene que servir realmente para que la gente viva bien y las riquezas puedan ser repartidas. Lo voy a explicar en este primer punto para responder las preguntas y las inquietudes que hay a todos quienes participan de este conversatorio. El tema es el siguiente: tenemos un tema de educación capitalista al revés. Quiero advertir que soy un capitalista total y declarado, pero con pensamientos que la riqueza realmente se generen riquezas para que a la gente le vaya bien, no riquezas para que el 1% concentre riquezas. No me gusta esa idea. Quiero decir que en mi concepto, lo que un banco, ¿para qué necesita un empresario un banco o para qué no lo necesita? Yo diría, va a sonar muy extraño, pero yo diría que un empresario hoy lo que puede necesitar de un banco realmente es un acompañamiento limpio y genuino en el escenario de contribuir a generar en medio de un hecho de Dios o un hecho del rey, para ponerlo en términos del derecho. Respeto mucho el derecho, pero no soy abogado y me gusta, pero no entro ahí. Yo quisiera decir que el aporte debería ser un aporte realmente de valor sin castigar.
Hablo en el término de Colombia porque estos son términos de culturas y formaciones académicas que al final del día en las diferentes partes del mundo tienen formaciones diferentes. En el caso de mi país, la formación es, y la percepción es, lo que te ganas, te gastas el 70% y solo guardas el 30%. Y ahí empezamos en un escenario de desequilibrio contundente para los países latinoamericanos, más no para los países desarrollados o potencias mundiales. Porque al final del día han entendido que generar riquezas es para finalmente tener con qué resolver los momentos de dificultad. Voy a explicar un poquito mejor ese puntito. ¿Qué es lo que sucede allí? Yo por 35 años he estado trabajando con las culturas japonesas, donde se entiende claramente que los momentos de hecho y de dificultad, no de éxito, son para superarlos con un nivel de contribución contundente con la sociedad y con el gobierno. Nosotros, ellos lo miran como, y nosotros, y yo lo miro como un desafío potencial interesante, sin tantas angustias, y nosotros en Latinoamérica lo miramos. No hablo de España, porque indudablemente me encanta España y he estado muchas veces allí, pero no como empresario desarrollando empresa, de manera de que al final del día son conceptos diferentes. Usted puede aportar mejor en ese puntito. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras ellos superan todo este tipo de dificultades de una manera rápida y con solvencia, y muchas veces los bancos no acceden directamente a los bancos porque sus niveles de riqueza interna están combinados en el ejercicio de el 70% de sus utilidades están en una caja y el 30% está en inversiones a nivel internacional y a nivel local. Finalmente hacen un ejercicio de valor, un ejercicio de productividad. De manera de que cuando volvemos al Estado, en el caso del Estado nuestro, nosotros encontramos un Estado pobre por cultura de manejo del dinero, por cultura de manejo de la riqueza, que son muchas las que tenemos en América Latina. He tenido la oportunidad de andar el mundo realmente y de entender que hay unos continentes que son ricos porque su cultura y formación desde pequeños los han llevado a unos niveles de convicción y manejo y respeto que ven el progreso realmente como se debe ver. Nosotros lo vemos al revés. Voy a utilizar un término muy coloquial que se dice en Colombia y es volador hecho, volador quemado. Es cultural. Las fiestas, los derroches y los malos manejos nos ponen a pensar, en el momento de hecho del rey, nos ponen a pensar cómo nos reinventamos. Y muchos países de cultura en el manejo, todo el escenario de la economía, posiblemente tienen dificultades, pero sus culturas les llegan a superar muchísimo más rápido que las latinoamericanas, en el caso de Colombia. ¿Por qué un banco nos debe prestar hoy dinero? ¿Por qué nos debe apoyar como empresarios? Entonces, el doctor Belandia y José y demás personas que están acá acompañando este panel. Porque cuando un país es pobre, finalmente sus empresarios son más pobres que el mismo gobierno, posiblemente, por su formación. Y lo primero que hay que empezar por corregir es el pensamiento y la posición de qué realmente hacer con los desarrollos del capitalismo en Latinoamérica para poderlos constituir y cambiar la posición de lectura para que realmente podamos ser fuertes en el medio. Un banco hoy en Colombia, nada más la semana pasada me llamaba el vicepresidente de un banco importante en Colombia y me decía, entre otras conversaciones, voy a citarlo puntual. Me decía, Juan, ¿cómo crees que nos ve el empresariado colombiano en este momento a nosotros? Y les decía, muy mal, doctor, muy mal.
Ustedes están pasando, van a pasar por el peor momento siendo muy ricos, porque ustedes están muy ricos, tienen mucho dinero los bancos en Colombia y posiblemente en el mundo también, pero en caso de Colombia me voy a centrar en esta situación. Porque ustedes cuando llega el momento realmente de hacer un ejercicio de valor para crear confianza en el Estado colombiano a través de bancos de primero, segundo y tercer nivel, los bancos de primer nivel son los comerciales, los que todos conocemos, los de segundo nivel son los bancos que están más cerca del Estado, y el banco de tercer nivel, pues sabemos que es el banco del gobierno que finalmente maneja todo ese monopolio del Estado. ¿Qué pasa? Si un empresario hoy necesita dinero, es un dinero que es bastante costoso en Colombia y posiblemente en América Latina, más en Europa posiblemente y en los Estados Unidos es al revés. Es la lectura de la contribución realmente por hacer una economía sólida y que genere velocidad para la recomposición rápidamente del sistema, que es lo que nos está sucediendo en este momento. En Colombia se lee al revés. Y le decía yo a este vicepresidente de este banco, decía, mire, yo de ustedes tendría la mejor oportunidad en este mundo, en Latinoamérica y en Colombia, de hacer que los empresarios recobraran toda la confianza y pondría realmente un interés que permitiera oxigenar toda esa operación industrial que tiene Colombia, porque Colombia es un país que su PIB realmente tiene equilibrios entre el servicio, entre lo industrial, entre los diferentes sectores que maneja la economía en Colombia. Sin embargo, Colombia y Latinoamérica es al revés en la lectura. Si estás más mal, más duro te doy. Pero ¿por qué ese concepto? Porque es un concepto de educación que nace desde pequeño. No le vas a ayudar sino al grande, no le vas a ayudar sino al que tiene plata. No te vas a juntar sino con los ricos. Suena un poco difícil y duro. Quiero advertir que no tengo nada de izquierda, soy un hombre capitalista 100%, pero lo que me encanta del capitalismo es generar riqueza para que los países y su masa les vaya bien y que en su conciencia y formación podamos realmente hacer el equilibrio razonable de ese 70-30 del que yo hablo. En los últimos días he estado dando algunas retroalimentaciones a algunas empresas importantes de Colombia, de las cuales mi compañía pertenece a las 50 marcas más importantes que tiene Colombia en el mercado, en centros comerciales, en fin. Y lo que escucho de los empresarios grandes es que sus cajas valen, y lo voy a decir en dólares para que internacionalicemos el concepto. Mi nómina vale 5 millones de dólares, mi nómina vale 10 millones de dólares, mi nómina vale 3, mi nómina vale $300.000, por poner ejemplo. Y la pregunta es, en el estudio macroeconómico de Colombia, ¿cuánta caja tienen las empresas realmente para poder sostener una nómina? A 0 pesos, cada 0 pesos, y durante 50 días que vamos a ajustar nosotros, 41 días que vamos a ajustar nosotros en la pandemia, ahora el 30 de abril. El estudio dice que podemos aguantar las pymes solo 15 días, las medianas empresas 30 días y las grandes pueden aguantar unos 50 días. Me da tristeza escuchar eso porque indudablemente a 0 pesos cualquier compañía es muy complicada. Pero ese es el mensaje de lo que estamos haciendo en una cultura económica en países latinoamericanos, que es una cultura de gente pobre mentalmente. ¿Por qué? Porque es que el empresario latinoamericano en su gran mayoría piensa que las riquezas deben de ser reinvertidas finalmente
en bienes raíces y en lujo y en derroches. Y al final del día, cuando nos coge el hecho de Dios o el hecho del rey y nos pone a reinventarnos, nos pone a reinventarnos en escenarios demasiado débiles o cortoplacistas. Y generamos, en vez de generar una riqueza sólida, generamos una pobreza. Voy a ponerle este ejemplo, que es un ejemplo real, contundente. En Japón, las grandes empresas como Toyota hoy pueden tener cajas y proyecciones de planeación para 100 millones de años. Y sus utilidades y su caja respalda toda la organización en la proyección y en el desarrollo de la investigación para poder llegar a tener ejercicios de valor. Por eso es que el japonés, y admiro mucho la cultura japonés dejando claro que estaba en todos los continentes del mundo. Tal vez en el único en que no he estado es en África, que me encantaría estar, pero en todos he estado y he estado interactuando con todas las culturas y en paneles y discutiendo estos temas. Pero resulta que hoy con la pandemia que hay en Japón, estas compañías no le están pidiendo plata, 0 pesos al gobierno. Y el gobierno está concentrado en cómo contribuye, como un panal de abejas, a hacer que todos realmente generen una economía sostenible sin turbulencias. Nosotros tenemos todas las turbulencias aquí metidas en América Latina por ese concepto de cultura. Entonces, cuando vuelvo al banco y termino la conversación con el gerente, le digo, mire, en vez de poner tasas de interés al 12% anual, cuando los países grandes del mundo tienen tasas del 5 y del 4.5 y hoy, por ejemplo, Estados Unidos baja las tasas de interés inclusive y le inyecta al mercado todavía para movilizar más la economía, aunque existe la disyuntiva en Estados Unidos entre el presidente y los gobiernos locales si hacen finalmente el cierre total de la economía o si no lo hacen y lo hacen parcialmente. Finalmente, los países con caja terminan haciendo una ejecución realmente de valor. Y en Colombia la hacemos al revés. ¿Qué le dije yo a este vicepresidente? Le dije, mire, yo de usted, así me peleé con el resto de los acuerdos que ustedes tengan con la banca, porque tienen los acuerdos entre sí, yo cogería un paquete de clientes que hayan hecho la tarea realmente con un modelo de norma ISO internacional de manejo de sus recursos y de manejo de sus infraestructuras sólidas y bajaría las tasas de interés y pondría una tasa de interés mensual no más del 4.4%. Esto estoy diciendo que no es más del 5 anual. Y enseguida pondría a todo mi staff de análisis de este banco a escribir el nuevo libro del comportamiento financiero en Latinoamérica y en Colombia, para buscar ¿qué? Una agilidad y una confianza en el mercado con parámetros de calidad para que el libro fuera abierto y entraran todos los empresarios que quisieran entrar, inclusive hasta el más indisciplinado de los empresarios aprendiera que el dinero es un vehículo que no debe ser un dios y que hace parte de un inventario como lo tiene cualquier compañía. Este es el inventario del dinero, pero que hay que saberlo manejar y todo radica en mi concepto, en una mala educación desde que entramos al colegio y llegamos y terminamos las especializaciones en las universidades, pasando por los diferentes escenarios de formación. A mí, en mi concepto, hoy mi compañía, puedo decirlo, que mi compañía tiene una caja que puede estar tranquila durante 90 días y basado en la cultura de que las utilidades y la formación que una compañía, el éxito que una compañía obtiene en el mercado
nace exactamente de unos equipos de trabajo bien formados a conciencia. Cuando yo digo generar riqueza para que a la gente le vaya bien, es lo siguiente, para concluir. Los equipos que componen una compañía, primero que darles formación en la gestión de la compañía, hay que darles formación en el uso de los bienes que vas a desarrollar. Y entre ellos el económico, y concientizarlos que si tú te ganas $10,000 y tienes realmente costos de operación en tu vida personal, ahí es donde nace todo el descuadre. Para mi concepto, de $5,000, el día que te ganas 10,000, haces necesidades por $10,000 y no las tenías. Y la educación debe nacer es en el ingreso versus la necesidad y versus también la diversión, porque no estoy pidiendo que no haya diversión. El japonés es muy aburrido finalmente, es muy plano. Y los latinoamericanos y los españoles, José está conmigo, somos de una felicidad interna que es nuestra naturaleza y nosotros no podemos negarnos a esa naturaleza, pero tenemos que saber decodificar la ecuación en el sentido de la educación y la conciencia. Entonces, te ganas 5,000 y mañana por tu pensamiento, ejecución, servicio, capacidad, inteligencia, vas a 10,000 y creas necesidades por 10,000. Y ahí es donde, para cerrar mi comentario, yo digo, la economía nace por la persona, continúa por la empresa y termina en la sociedad y en el gobierno, es que gástate el 30% de tus utilidades, inviértelas en tu diversión, en tu vida, y el 70% empiézalo a manejar como un recurso de respeto para que puedas estar en un equilibrio razonable y para que cuando lleguen estos momentos no tengamos esas desarticulaciones tan complicadas del Estado. El Estado sufre de lo mismo de que acabo de hablar. No hablé del Estado porque eso es como los partidos cuando no le resultan bien al técnico de fútbol. Dice que el árbitro fue el más malo, que tuvo 2 o 3 penaltis y no se los cobró y que le dieron muchos favores. No, el Estado es muy malo en Colombia porque sufre de lo mismo que acabo de hablar. Por eso es que hay sociedades muy adelante de nosotros. Muchas gracias, doctor Mauricio, mi aporte con gusto. No sé si te respondí. No sé si te respondí. Sí, muy bien, Juan. Era como una introducción para que determinar cada uno, pues, más o menos qué estaba pensando de la situación actual. Ahora les pediría unas respuestas más puntuales. La pregunta para José, desde Madrid, es la siguiente. Yo lo que he podido percibir es que efectivamente el Estado tiene una caja. Esa caja viene de los impuestos que pagó la gente. Ahora bien, esa plata que pagó la gente y que está en ese presupuesto, y en un punto en el cual un empresario que es del sector privado dice, yo necesito dinero. Lo entendí perfectamente cuando tú dices que preferiblemente que el Estado no comience a prestar mucho dinero porque deja medianamente a las empresas muy en sus manos, porque más adelante pues les cobrará ese dinero o se vuelve socio de esas empresas. Hay que ver el Estado cómo comienza a bajar ese dinero, si a través de préstamos o a través de capitalización, de compra de acciones o algo por el estilo, que será muy diferente ser accionista a tener una cuenta por pagar al Estado, que es muy diferente las dos figuras. Pero la pregunta, José, es, en este momento yo veo que las empresas no tienen mucha plata para pagar a sus empleados y es de lo cual se quejan. Este virus de pronto nos va a tener un poco más de tiempo encerrados en casa. Mi pregunta es, ¿el dinero que requiere una empresa en este momento del Estado es para pagar los empleados, pero no para volver a producir sus bienes? Entonces, lo que está tapando el hueco del Estado, la ayuda del Estado es para pagar unos empleados, pero no para reactivar la compañía, si es que eso es así. Es un primer punto. Pero adicionalmente me preocupa mucho una cosa, José, para combinarlo, combinar oferta y demanda, es que yo creo que la gente que está en este momento en sus casas, producto de este encierro que nos tienen por parte del virus,
no sé si están interesados en comprar algunos bienes que antes no era de su prioridad y que ya no estarían dispuestos a comprar. Entonces, pienso que habría un cortocircuito ahí por muchas variables, particularmente un consumidor no interesado en comprar algunos productos y un dinero que entrega al Estado que no va vía producción, sino que va vía a cubrir unos costos o unos gastos que tenía una compañía en su nómina laboral. ¿Tú qué piensas acerca de eso? No sé si fui claro, José. Y Bueno, si sí, yo voy a intentar. estas cosas. Primero, yo hay partes con Juan que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que uno tiene que hacer una previsión de tesorería de más tiempo que lo que se tiene ahora mismo. Es decir, todos deberíamos de tener al menos 3 meses de tesorería. Y eso es lo que hay que hacer. Hay países como Alemania que han tenido un superávit y han ido guardando, y en este momento, tanto ellos como las empresas, porque el Estado siempre suele estar relacionado con la cultura de la empresa, van a poder las empresas salir de esta crisis, porque estamos hablando de una crisis puntual de 2 meses. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos en tu pregunta, que son aquellas empresas que en este momento necesitan liquidez. El único modo de tener liquidez es llegar a acuerdos con los proveedores. Eso es una parte que no hay que olvidar, porque eso es una financiación que entre los proveedores que tenemos una cierta capacidad, yo lo estoy haciendo con clientes míos, yo tengo una cierta capacidad que ellos no tienen, y yo socialmente, igual que dice Juan, hay que redistribuir la riqueza, y yo lo primero que quiero es que ellos no se vayan a liquidar sus compañías. Y para eso, teniendo en cuenta que yo sé que tienen negocios que en una estructura de mercado normal van a funcionar, yo les aplazo la deuda 120 días, 180 días. ¿Vale? Entonces les estoy ayudando. Eso es una parte que todos tenemos que ayudarnos con aquellos proveedores que veamos que tienen esa capacidad. Y segundo, el Estado tiene que inyectar dinero. ¿Cómo inyecta dinero? A través de los bancos. ¿Cómo lo hace a través de los bancos para que el juego sea limpio y llegue a todos? Tiene que inyectar dinero. En la Unión Europea, en este caso, hay un fondo de rescate. Ese fondo de rescate tiene que llegar a los estados, y esos estados lo tienen que distribuir con unas reglas de juego limpio a los bancos. ¿Cuáles son esas reglas mínimas de juego limpio? Como decía Juan, aquí tenemos intereses bajos, y eso permite que se mueva mucho la economía, pero que haya un tiempo de carencia para pagar esos préstamos. Es decir, y que tenga un tiempo más o menos largo, entre 5 y 8 años, para pagar esos préstamos. ¿Por qué? Porque las ventas no se van a estabilizar hasta pasados al menos 6 meses. Y además de hasta pasados 6 meses estar en la misma posición que estábamos, los 2 meses de pérdida de ventas que hemos tenido. Por lo tanto, el Estado tiene que inyectar a bajo interés dinero a los bancos. Los bancos lo tienen que repartir con intereses mínimos que regula el Estado. Ahí sí que tiene que regular el Estado los intereses mínimos y las ganancias que tienen que ganar los bancos, y que pueda llegar a todo el mundo, ya que las garantías que nos van a exigir los bancos, antes Juan decía, es que en Colombia ayudan a los grandes y no ayudan a los pequeños. Eso es porque los bancos manejan un concepto que es la tasa libre de riesgo. Cuanto más riesgo tiene un negocio, más intereses le piden. Aquí, en este caso, el riesgo es que todos desaparezcamos, y que desaparezca y se destruya mucha economía, mucha riqueza. Entonces, ¿qué es lo que hay que aportar? A todos hay que intentar darle dinero, aunque sus situaciones sean críticas, pensando que sus mercados y viendo que sus mercados son mercados que van a poder rodar y que van a poder funcionar a posteriori. Entonces, gobierno pone liquidez, pone unas reglas, pone intereses y controla los intereses y los costes que los bancos van a cobrar, dan un periodo de carencia y avalan al menos en un 80% el riesgo que tiene la empresa para que los bancos puedan aportar esa liquidez.
la liquidez que aporta el Estado más la liquidez que pueden aportar ellos con sus propios activos, que es el dinero que de algún modo están captando de los pasivos de la gente. A partir de ahí ya tenemos liquidez. Además de eso hay una cosa que tiene que hacer el Estado, y es a eso que estás añadiendo tú. Es que la gente se va a gastar ese dinero que le está llegando, se lo va a gastar en otras cosas diferentes. Ahí, igual que se hizo en el crash del 29, el Estado tiene que hacer que haya confianza para que los gastos no vayan a esas actividades esenciales, que es alimentación y sanidad, sino que vayan a otras actividades y se mueva el mercado. Y para eso hay que dar confianza. ¿Qué tiene que hacer el Estado para dar confianza? Por ejemplo, ¿qué se está haciendo aquí en España? Y desde ese punto es una norma que ya viene del anterior gobierno. Una cosa que se llama los expedientes de regulación de empleo temporal. Durante un tiempo las empresas no vamos a estar vendiendo como estábamos vendiendo antes. ¿Qué hace el Estado? Aceptar pagar un 70% de los salarios a las personas para que las empresas puedan dar esas personas temporalmente al Estado hasta que ellos vuelvan a recuperar su actividad. Eso da confianza, porque saben que las personas ahora van a estar en sus mínimos cubiertos y luego las empresas se tienen que volver a hacer cargo de ellas. ¿Cuándo se harán cargo de ellas? Ahí es donde el Estado tiene que regular muy bien esas normas para que no hayan aprovechados dentro de empresarios aprovechados y que suelten a todo el personal. Otra cosa es decir, usted ahora en este momento, en esta situación, usted no puede echar al personal, pero yo como Estado le tengo que ayudar a usted como empresa. Eso nos va a ayudar a los empresarios a pagar esas nóminas, porque no solo se requieren. Tú antes decías, ¿dónde va a ir ese dinero y esa liquidez que se inyecta a las empresas? Tiene que ir en varias cosas. Primero, a los empleados. Y segundo, a mantener las operaciones. Porque si yo pago a los empleados y no tengo operaciones, yo no creo riqueza, yo no creo producto, yo no creo servicio. Y si no creo servicio y no creo producto, llega un momento que yo no vendo. Y como no vendo, yo tengo que cerrar. Si yo cierro, no pago impuestos. Y si no pago impuestos, el gobierno no tiene dinero para establecer eso. Entonces, todo tiene que funcionar a la par. Me tengo que emplear ese dinero para los empleados y para las operaciones. Y hay un tercer capítulo, que antes lo indicabas, los impuestos. Ahí el Estado, de nuevo, tiene que ayudar, no con capital directo, sino en cómo puede, como yo también soy de la economía libre y no creo cuando algo se regala no se da valor. Creo que para que algo tenga valor hay que pagarlo y tiene que tener un coste por ese valor que ha sido prestado, ha sido dejado o ha sido transferido, la deuda ha sido transferida en el tiempo, pues yo creo que los gobiernos deben diferir esos impuestos con un pequeño interés que permita durante un tiempo a las empresas pagar ese rublo y de ese modo que la economía siga funcionando y al Estado le dé tiempo a recuperar ese dinero porque la economía no ha caído. No sé si he sido concreto. Muy bien, ha sido concreto y ha sido claro. Esta pregunta la voy a hacer a los dos, pero voy a comenzar por Juan. José, entonces vas tomando apunte y vas viendo cómo la quieras contestar. Yo soy un ciudadano colombiano. Y ese ciudadano colombiano, aprovechando las diferentes oportunidades que me da el Estado para no tener mi dinero debajo del colchón, pues voy a un banco y lo deposito. Y me hacen un contrato que llaman de cuenta corriente. Y en el banco yo tengo mi dinero y ahí lo deposito y cuando lo requiero, bien sea porque hago una transacción de compra o porque voy a un cajero electrónico, me lo devuelven. Yo no sé cuánta plata tengan propia los bancos. Lo que sí sé es que tienen mi plata. Y me preocupa sobremanera que un empresario, lo digo con el mejor sentido y ustedes saben que la pregunta es hipotética, yo quedo muy preocupado en poner el dinero en el banco
si el banco va a prestar ese dinero que yo tengo depositado en ese banco. Y ese punto, digamos que sí me preocupa mucho porque de pronto cuando vaya por mi plata, el dinero que yo tenía ahí ya no está porque se lo prestaron a un empresario para que pagara su nómino y comenzara la producción. Hasta acá voy con Juan, pero de una vez le hago la pregunta a José para que Juan la vaya pensando. Es, José, porque de alguna manera si en Colombia el impuesto está muy alto y los empresarios tienen que pagar ese impuesto, quien termina pagando esa intermediación, perdón, esa intermediación financiera va a ser el consumidor, porque el consumidor vía precio se lo están cobrando y vamos a generar es un precio excesivo a los bienes producto de la intermediación bancaria. Esa es la pregunta para José, pero voy primero con Juan. Juan, ¿cómo hacemos para darle tranquilidad a la persona del común que consigna en el banco y ahorita el empresario necesita dinero y el banco se lo da? ¿Será que el banco tiene que pedir una garantía hipotecaria sobre eso? Bueno, Mauricio, te respondo lo siguiente. Sigo con la palabra y sigo comenzando con Mercado Libre. ¿Qué es lo que pasa con los bancos en este momento y por qué mi sugerencia al vicepresidente Esteban Pesquera? La estadística dice lo siguiente, hablo para Colombia, indudablemente, no sé cómo es el comportamiento en España, pero indudablemente hablo para Colombia. Miren esto. El Estado colombiano tiene 140.000 billones de pesos colombianos en cuentas de ahorro y los bancos pagan el 1.4. Esto quiere decir que a un ciudadano colombiano que tenga esa platica en las cuentas de ahorro le pagan el 0.17, 0.17 mensual. Y en CDTs tienen 280.000 billones de pesos los bancos y les pagan el 4.5% anual. Esto es una tasa más o menos del 0.45. La pregunta para los bancos, y lo que veo al revés, por lo que no se puede generar confianza, se llama generar confianza. ¿Cómo generar confianza? Y yo respondo. Resulta que en ese average los bancos tienen 420.000 billones de pesos en Colombia de esas personas como nosotros que guardamos en la plata en los bancos y que no está en el colchón, doctor Mauricio, y que al final del día del average te da el 0.33% average de esas platas. Y vas a un banco y el banco te cobra en un préstamo no de libre inversión, no, sino un préstamo para pagar sueldos, que es la pobreza de la que yo hablo mental. Voy a explicar eso. El punto 8, el punto 9, gravísimo. Señor, usted es empresario, ¿quiere generar riqueza? Sí, señor. Bueno, genere riqueza, pero no la concentre. ¿Quiere ganarse el doble? Bueno, gánese. No está contento con el punto 56, 28.6%. Gánese el 50% más de ese punto 33 average y póngalo en punto 66 para que me entienda. No lo ponga en el punto 9, no genere pobreza. Pero él dice, no, el riesgo es muy alto, como dice José, y te tengo que cobrar esa tasa. Gravísimo. ¿Cómo genero confianza? Vea, el Estado tiene que entrar a aportar y muy de acuerdo con José en lo siguiente. Hoy el Estado colombiano, y me parece que hace algo de bien, me parece que lo hace bien, aporta el 90% de la garantía para el préstamo a cualquier empresario en Colombia. 90%. ¿Eso qué significa? Le está diciendo al banco, si usted tiene mucho miedo de prestar la platica pues y de perderla, yo le voy a garantizar ese préstamo en el 90%. Pero donde se nos forma, se nos abren los eslabones de la cadena y se nos vuelve muy pobre el comportamiento mental. Es que está bien que usted quiera garantizar las plazas que tiene en su compañía, 200, 500, 1000 plazas de empleo que tienes allí. Y estoy completamente de acuerdo. Pero mire, no piense prestárselo solamente para los sueldos. Yo haría otra cosa diferente. ¿Por qué no se lo prestamos para reactivar el canal y nos den el 90% de garantía en la reactivación del canal? ¿De cuál es el canal? El canal que tiene esa empresa para que se active mediante la emergencia económica, mediante temas virtuales, y ese canal sea realmente explotado para generar la riqueza, y eso es lo que hace para pagar los sueldos. ¿Pero para qué pagar los sueldos? Sí, porque no tengo plata. Bueno, viene el tema de la educación de lo que hablaba ahora,
y vamos a aprender a manejar eso. Tenemos que aprender porque no podemos, es que vivimos en una turbulencia complicada. Hoy es el COVID-19, mañana son las inundaciones, pasado mañana es un terremoto, después son las huelgas que se generaron en América Latina, sistematizadas, sistemáticamente montadas como en Chile, Colombia, Venezuela vive en ella con todo respeto y algunos países queriendo tomar esos modelos que no son modelos que le ayudan a la sociedad a sanar. Entonces cuando yo digo, no, venga, es que le voy a pagar los sueldos, ¿sabe qué le está diciendo? Está generando más pobreza mental. Lo único que está haciendo es llenarle el estómago de sus necesidades primarias y lo que está pensando es que no va a generar riqueza. Yo lo que pensaría como empresario es, venga, me parece muy bien el 90%, lo aplaudo y creo que es una buena decisión. 2, venga, en vez de apoyarme los sueldos, porque no, ya hay que apoyar los sueldos porque en 4 o 5 días va a ser 30 de abril y hay que pagarle a la gente. Pero ¿por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no lo hacemos a partir del 1 de mayo para que el 15 no tengamos que sufrir esto? Y le damos confianza al canal y el gobierno apoya el canal mediante el medio electrónico para los que hacen productos. En este caso, el que hace servicios también puede ser. Pero para que el canal se active mediante la virtualidad que está en el orden del día a nivel mundial y se generen retornos y dineros, no vamos a generar riqueza en el 2020. Yo creo que en el 2020 vamos a generar es mantenimientos y sostenibilidad para evitar que la sociedad se empobrezca. En mi pensamiento haría eso. Generando esa tasa de interés bajo de los porcentajes que les hablé ahora y de las historias que les hablé ahora, porque un banco te tiene que cobrar una tarjeta de crédito del 28%, máxima tasa de usura. ¿Por qué te tiene que cobrar el 22%? ¡Ey! Pero si la plata te la presta el mismo gobierno al 3.8% anual y tú la tienes al 0.22%, ¿por qué la quieres cobrar al 8%? ¿Qué te pasa? Entonces, yo diría que darle confianza al canal de gestión que genera el ingreso, paga el sueldo. Y si paga el sueldo, todos empezamos a generar la confianza que necesitamos para volver, si no, en una riqueza, porque no la vamos a tener. La compañía que diga que va a tener utilidades en el 2020, pues lo felicito. Pero lo que me parece es que la concentración en primer lugar es cuidar las masas bien, cuidar la parte laboral muy bien, generando los canales y dándole confianza al canal, prestándole al canal para que el canal produzca y el gobierno cuidando de que el canal le produzca a las grandes, a las medianas y a las pymes, o a las pymes mejor, a las medianas y a las grandes. Y finalmente podamos generar el estado de confianza, que es lo que necesita las pymes, las medianas, las grandes y por último el Estado, porque el que no genera confianza en primer lugar y el que tiene que dar línea se llama el líder, la acción del rey. Y la acción del rey genera muchos vacíos en ese direccionamiento. Muy bien, doctor Velandia, creo que es mi Muy bien, Jaime, en cuanto que vamos muy bien, voy a ir recapitulando. Efectivamente, el empresario requiere dinero, hay que ver ese dinero de dónde es que sale y para dónde sale. Nos han dicho, necesitamos dinero para los trabajadores y para reactivar la actividad. José, antes de que sigas con el camino de la pregunta que se le hizo a Juan, te iba a hacer una pregunta de esas que a veces son fáciles de contestar, pero se requiere pensar. Y es, esa empresa que se dedicaba a hacer muebles, a hacer salas o comedores y muebles, que costaba antes de todo este virus una determinada cantidad de dinero, hoy cuánto porcentualmente estaría costando con lo que está pasando y viendo que los consumidores no creo que estén buscando comprar en este momento salas o comedores. Es decir, hay algunas empresas que han perdido valor por el solo hecho de que el consumidor perdió interés en comprar. Correcto. Y frente a esas, para redondearte, y frente a esas, ¿cómo hacer si se le presta dinero a esa empresa o no se le presta? Porque por más que se le preste y por más que vuelva a tener los trabajadores, el consumidor no le va a comprar y como no le va a comprar, no va a tener ingreso y como no va a tener ingreso, no va a poder pagarle al banco ni al Estado y pues puede ser
lo que llaman en economía y en contabilidad un costo hundido, porque pues fue un costo que el Estado asumió, pero nunca lo va a recuperar. Claro, pero como en todo, las empresas son organismos vivos, organismos dinámicos, y en función de las ventas, por decirlo de algún modo, de las ventas que tengamos las empresas, vamos adecuando nuestra operación. Y adecuar nuestra operación es adecuar nuestra operación en varios aspectos. Uno es en el laboral, es decir, si yo vendo menos, voy a tener menos personal. Dos, es en la eficiencia de la empresa, es decir, antes hablaba Juan de lo que es la inversión, eso aquí lo tenemos muy claro. Para ser competitivo, lo que tengo que tener es que cada vez ser más eficiente, y para ser más eficiente, cada vez lo que tengo que hacer es industrializarme más, automatizarme más y hacer una transformación digital para que esos costes auxiliares o generales o indirectos que yo tengo para mi producción cada vez sean menores. Y eso hará, evidentemente, que yo a lo mejor en esta crisis, no vamos a obviarlo, voy a tener menos personal. Por eso hablaba yo, y el concepto de confianza que dice Juan es fundamental en esta crisis, que es lo que hará que uno se decida por comprar un comedor. Entonces, cuando hay confianza, la gente gasta. Pero para gastar hay que producir. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Evidentemente voy a producir menos, pero temporalmente. Eso me va a llevar que no voy a tener tanto personal. Eso va a llevar que va a haber personal en el paro, desocupado. Pero por eso decía yo, los planes que tiene que apoyar un poquito y temporalmente el Estado, y es que esa gente que temporalmente por cuestiones de producción está fuera del mercado, se le pueda apoyar con dinero, ¿vale? Luego hay una cosa que ha dicho Juan y ya me uno con... Por lo tanto, ¿se va a reactivar la economía o no va a perder tanto? Pensemos que esto va a ser puntual, porque en Europa, en Colombia y en todos los sitios, la maquinaria tiene que seguir funcionando. Entonces vamos a estar forzados. Tú antes decías, ¿qué pasa con el inversor? No va a querer meter el dinero en el banco. En España el dinero, tal y como está el precio del dinero, te puedo decir que todos los empresarios estamos permanentemente moviendo el dinero. Y estamos moviendo el dinero porque yo eso nunca, mi abuelo o mi padre nunca lo hubieran visto, pero yo sí que lo he visto en persona. Si tú tienes más de $500.000 de euros durante 4 meses en el banco, y te estoy hablando $500.000 de euros que uno pensaría que le iban a dar unos intereses interesantes, si tú tienes más de $500.000 de euros en el banco, vas a tener que pagar el 0,25 anual por tenerlo si no lo mueves. Entonces, en España, el empresario o el inversor está obligado a mover ese dinero. Muy bien. Entonces, yo creo que eso va a hacer que la economía sí o sí tenga que ponerse a funcionar. Evidentemente no con los ritmos que hemos tenido hasta ahora, pero yo creo que a final de año nos estabilizaremos. Muy bien. ¿Me dejas aportarte algo ahí y 30 segundos nada más a lo que José dice que es muy importante? Adelante, Juan. Ok, mira, la confianza en el valor de las empresas hoy, rápidamente y a nivel mundial, voy a poner ejemplo claro. Si me hablas de Netflix, triplicó su valor a nivel mundial, Netflix. Y él se venía preparando no para el COVID-19, sino para conquistar un mercado, y hoy esta pandemia lo puso a triplicar su valor como empresarial. Y la empresa de muebles de la que tú hablas, o la empresa, hablemos de la de relojes, o la empresa de calzado, dependiendo del grado de interés de consumo, te situarás y dirás, esta empresa perdió un 50, un 70, y eso se refiere exactamente a los valores que la empresa realmente sea capaz de mostrar en este momento para decir cuánto vale, en la evolución y en la confianza de la que habla José, que es muy apropiada. ¿Y qué quiere decir eso? Estamos llamados realmente a innovar, estamos llamados realmente a ser creativos frente al ejercicio y al movimiento del dinero como tal, pero realmente las empresas perderán su valor o ganarán más valor dependiendo
finalmente el nivel de juego limpio que haga el mercado, los gobiernos con los bancos a través del empresariado de cada país en Latinoamérica. Porque aquí estamos enseñados a pensar en términos pobres, no en términos de riqueza. Entonces, por eso las empresas finalmente van a valer 5 centavos menos que un pobre, y me disculpan. Yo fui estudiante, fui a la universidad y creo que tenía más plata un pobre en un semáforo pidiendo en el semáforo que yo en la universidad, porque si me tomaba una gaseosa, entonces, o un fresco o un refresco, yo no tenía para coger mi bus. Y la conciencia de la educación en el manejo de los capitales son los que hay que aprender en este momento el Estado y sus gentes, porque si no lo aprenden realmente vamos a seguir siendo muy pobres. Pues, la confianza finalmente es fundamental y de acuerdo a cómo desarrollemos las cosas, las empresas valdrán más o valdrán menos. Gracias. Muy bien, vamos a puntualizar porque el tiempo se nos va acabando y pues es domingo, me da pena con ustedes, con la gente que nos está acompañando. Voy a matizar lo que estoy diciendo de la siguiente manera. Hoy la gente está jugando con una variable que no existe realmente y es que la vacuna aparezca. Y la vacuna no aparece, nos dijo ya la presidenta de Alemania, es que tenemos que acostumbrarnos a vivir de esta vida hasta que aparezca la vacuna. Y todos estamos pensando que la vacuna va a aparecer, que en 1 año, que en 2 años, pero en las variables reales es que ahorita no está y yo creo que hay que jugar es con esa variable o tener en cuenta esa variable. Dado que todavía no está la vacuna y esperemos que aparezca, pero si no aparece esa es la realidad, yo quiero terminar este conversatorio de hoy con la posibilidad que cada uno de los 2 invitados de hoy, que han sido muy deferentes con todo lo que nos han dicho, nos han pasado y nos han aclarado que requieren dinero para 2 cosas, para pagar nómina y para volver productiva la actividad, y que si en alguna manera hay trabajadores que tienen dinero, esos trabajadores que tienen dinero después van a reactivar las compras y habrá ingreso, pero que este año no piensen en utilidades porque utilidades no van a existir y de pronto el próximo año veremos. Me preocupa mucho el pago de impuestos de las empresas este año porque pues todo funciona si las empresas pagan impuestos y el próximo año nuevamente hay presupuesto para que el Estado pueda de alguna manera subsidiar o dar alguna ayuda estatal si es que no puede recuperar las propias que prestó. Y me preocupa mucho el costo de la intermediación financiera que nos han dicho en el día de hoy, pues que es un poco alto en Colombia, y eso lo termina pagando es el consumidor porque eso va al precio y el precio lo terminamos pagando nosotros y nosotros pagando una intermediación muy alta siendo muy pobres. Yo sí creo que eso ahí tiene que tener tiene una contradicción muy grande que hay que cubrir. Ese es como el resumen de lo que pudimos ver hoy. Nosotros tenemos una nueva cita esta semana. Vamos a ver si continuamos. Yo les aviso, continuamos por ahí el jueves o el viernes. Quiero dar un descanso a todos para que podamos también descansar la cabeza de los 12 conversatorios que hemos tenido al día de hoy en menos de 20 días. Eso es bastante material. Y pues lo que tenemos en la próxima reunión o el próximo conversatorio ya es un perfil diferente, es mismo tema pero con perfil diferente. Ya la próxima semana vienen los abogados y nos dicen cuándo alguien puede demandar una ayuda estatal restrictiva y cómo están asesorando las empresas para que la ayuda estatal les llegue bien, que es un tema muy vigente en materia antimonopolio y que seguro va a tener muchos adeptos, porque el tema es repetido constantemente en estos conversatorios, que viene este año y el próximo año es el tema de ayudas estatales, donde un empresario se puede quejar porque no le llegó una ayuda y sí le llegó a su competidor. Entonces el Estado lo que hizo fue crear una imperfección en la economía o se ayudó preferiblemente a una persona de un sector y no a otro sector, lo que muy bien José y Juan nos han dicho, pues que puede llegar a ser un clientelismo, porque es la ayuda que da el Estado a sus amigos. Entonces se nos convierte en algo difícil. Este es un resumen de lo que pasó hoy. Como la próxima semana dejo el micrófono abierto primero a Juan y después a José
para que nos pueda decir como su conclusión y su pedido al Estado y cuál sería su posición respecto de todo lo que dijimos, puntualizando algo. Y estoy de acuerdo con José en un punto y con Juan, es un Estado que creó la carencia, que creó una economía de la escasez y nunca creó la economía de la abundancia, del bienestar, del estar contentos con lo que se tiene, más bien no deseando lo que no se tiene, sino más bien de ese bienestar que se tiene. Estamos hoy en el auditorio con la presencia de Fernando Ferguson, que es el expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicología. Gracias por acompañarnos, Fernando, también en el auditorio. Y con quien hemos hablado profundamente de cómo es que se debe pasar es al bienestar más que la escasez. Ese pensamiento de pobreza, de escasez, que no tengo, no, todo lo contrario, tengo. Así tenga solamente para una huepanera con pan, pero tengo. Entonces, esa alegría del bienestar. Dejo a Juan abierto el micrófono y posteriormente a José, agradeciéndoles profundamente el tiempo de domingo. Bueno, Mauricio, doctor Mauricio, pues y a todos los que están acá conectados y a José, que me comparte mucho compartir esta charla con ustedes, quiero decirles algo. Yo sigo pensando que debemos de tener un Estado limpio, pero para tener un Estado limpio hay que cambiar la educación y la forma de pensar en quien preside el país y quien los dirige bajo la Cámara y el Senado. ¿Y es cuál es? Yo creo que tenemos que generar un estado de mentes positivas y no de pobrezas, que es lo que hemos generado durante muchos años en Colombia, y creo que por la historia de Colombia. Nacimos pobres y seguiremos pobres mentalmente. Y cuando se habla de riqueza, se habla de las riquezas lamentables del narcotráfico o de las que han generado de pronto organizaciones de izquierda basadas en el principio que el fin justifica los medios, y equivocamos completamente el principio. Yo diría que generar riquezas para pensar que el país tenga riquezas mentales, hablo de riquezas mentales que son las que generan las riquezas económicas, finalmente se tenga la educación del entender la posición, cualquier virus, pandemia, terremoto, acción de Dios o no de Dios, finalmente seamos capaces de soportarlas con solvencia. En mi parecer, el Estado debe cuidar una sociedad en términos de su beneficio y de su tranquilidad y de su forma de vivir correcta, y no al contrario, en siempre estar promoviendo y además creando los libros escritos de la pobreza extrema y absoluta. De manera de que las campañas de gobierno también deberían de cambiar en ese direccionamiento y hacer que realmente se vean las cosas desde otro punto de vista. Es mi posición, generar confianza es la mayor riqueza. Yo cuando hablo de riquezas no hablo solamente de dinero. Yo creo que generar confianza en la sociedad es la mayor riqueza que el Estado puede tener en una sociedad, háblese de cualquier país del mundo. Gracias, Juan. José, Gracias a ustedes. Culminando llegando la noche ya a Madrid, ¿qué nos tienes que decir tú? Bueno, yo simplemente, evidentemente, yo estoy de acuerdo absolutamente con Juan. Creo que si nos viéramos estaríamos en el 99% de acuerdo. Aquí las realidades son un poquito diferentes en cuanto a las intermediaciones bancarias, son mucho más bajas. Yo puedo descontar efectos bancarios al 1% anual en la empresa, y en el peor de los casos al 6-7%. Por lo tanto, estamos hablando en cuanto al sistema bancario de realidades diferentes. Agradecer también a todos los que nos están escuchando, y espero que hayamos sido concretos. Yo creo que es tan amplio el tema que requeriría mucho tiempo para al final ir centrando muy bien todas las casuísticas, porque hay muchas. Hemos hecho la general, pero Juan y yo sabemos que hay muchas casuísticas en cuanto a las compañías. Lo que hasta ahora, por ejemplo, era un sector del entretenimiento, como puede ser el cine,
que en este momento se pueden ir a la ruina. El sector del entretenimiento, visto desde otra perspectiva y otro modelo de negocio, como es Netflix, pues resulta que tiene más valor. Un sector con muchísimo valor, como era hasta ahora, si uno valora la empresa, yo que compro empresas, y valorar ahora, antes del COVID, valorar a una compañía aérea, valoraría un valor y un patrimonio neto solo con el valor contable de la compañía en unas cifras grandísimas. Y en cambio ahora, a pesar de que ese patrimonio neto, por los activos que tiene, que son los aviones, las concesiones de sus slots de vuelo, la sigue teniendo, ahora ese balance es otro balance diferente, porque el mundo del turismo se ha caído, ahora no se está moviendo un avión, muy pocos aviones por el mundo, y aunque su balance y su patrimonio neto en el balance diga una cosa, vale mucho menos. Eso lleva que vamos a tener unos cambios muy grandes. Entonces, para salir adelante, todos tenemos que salir adelante, todos tenemos que ayudarnos y el gobierno debe ser el catalizador para que todos nos ayudemos. No debe intervenir, pero sí debe de catalizar. Y para catalizar, ¿qué tiene que hacer? Aportar liquidez. Y para esa aportar liquidez no la debe dar él directamente, debe establecer unas reglas del juego limpias con unos costes de intermediación muy pequeños y que otros que son mucho más eficientes que él, como el sistema financiero y los bancos, lo puedan hacer regulados, por decirlo de algún modo, regulados en cuanto a la intermediación y a la forma que distribuyen esa liquidez a través de préstamos que el Estado debe de avalar por algún lado. Por otro lado, tenemos que apoyar a las personas, porque si no apoyamos a las personas, creo que todos estamos de acuerdo en el concepto de confianza. Y esa confianza es lo que va a hacer que se produzcan ventas. Y esas ventas va a ser lo que va a pagar al Estado lo que ha producido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde ese punto de vista? Que las personas que por ahora este momento puntual no van a poder estar trabajando, tengan apoyos y estén de algún modo subsidiadas en sus mínimos. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Tercero, entre lo que son los empresarios y los sindicatos hay que flexibilizar las reglas del juego en este momento laborales para que no tengamos, por ejemplo, en España estamos muy rígidos con los sindicatos y con las normativas. Pues eso hay que flexibilizarlo, porque como no lo flexibilicemos, las empresas van a desaparecer. Y tercero, responsabilidad social corporativa real de lo que estamos hablando en las empresas. Es decir, hay empresas que en esta crisis se han visto reforzadas, que tienen que ayudar a otras que no se han visto reforzadas, porque todos estamos interrelacionados unos con otros. Y esto es un poco lo que de algún modo deberíamos hacer ahora y mis conclusiones. Muy bien, José, voy a intentar pues seguir con todos estos conversatorios porque han sido de la mayor importancia. Pues anda, José, un paseillo nos tocará la próxima vez en Madrid. Entonces, te agradezco mucho y Juan, vos sabés que yo amo la ciudad de Medellín, estaré presente en todas partes, esperando algún día tomarme contigo una naranjada o lo que bien nos pueda dar la vida y bien pueda, Señor. Entonces, quedo muy agradecido con ustedes. Había sido un excelente trabajo y un excelente conversatorio. Nos quedan muchísimas conclusiones. Nosotros como abogados a veces no tenemos la oportunidad de ver todo este componente empresarial que va a las entrañas, que son los estados financieros, el balance y el P&L. Los abogados somos muy ajenos a veces a los estados financieros de una empresa y mucho más cercanos a la ley, pero los estados financieros nos dicen efectivamente cómo está la vida de una compañía. Entonces, muy agradecido con los dos invitados de hoy, quedo muy complacido con todo lo que hicimos hoy y les mando su abrazo digital y para todos los demás, pues quedamos muy pendientes de las próximas sesiones. Todo lo que estamos haciendo puede ser consultado en YouTube, en el canal Mauricio Velandia, y para que nos oigan también, nos escuchen también, pues un fuerte abrazo y vamos para adelante con confianza y bienestar. Y yo creo que hay que cambiar el componente económico
de escasez por abundancia, así sea complicado el momento. Pero la única forma de ver el bienestar es de sentirlo y comenzar a sentir un bienestar. Muy amables a todos y que tengan un buen fin de semana, un buen domingo, lo que nos queda. Y ya podemos cortar, Laura. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao, José. Chao, Gusto chao, conocerte. Juan. Éxito.